Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de nuestra ERE, Educación Religiosa Escolar. Como siempre, reciban el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villavaos, arzobispo de esta iglesia particular de Tunja. El saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Monguí, director general de Telesantiago, de todo su equipo humano técnico que hace parte de este proyecto. Seguimos adelante con nuestra alfabetización emocional. Hablamos de educación religiosa escolar y fruto de ese documento, de esa invitación al Pacto Educativo Global, en este año estamos hablando de la alfabetización emocional. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mismos docentes no son máquinas. Ciertamente estamos en la época de las máquinas. Algunos nos han querido poner a competir con las máquinas, pero nos hemos dado cuenta que los resultados son catastróficos porque no somos máquinas. Necesitamos de un abrazo, de una palabra bonita, necesitamos descansar por momentos. En eso hasta las máquinas nos dan ejemplos. Si la máquina se esfuerza mucho, simplemente sale de funcionamiento. Y por eso estamos hablando en estos tiempos de esperanza. Queremos hablar de esperanza en estos tiempos sin esperanza, como algunos plantean. Y para eso en esta tarde hemos invitado, como siempre, a nuestra psicóloga de cabecera, Luisa Fernanda, bienvenida. Gracias, Padre, muy buenas tardes y un cordial saludo a todos nuestros televidentes, Telesantiago. La imagen del amor sigue siendo así. Y también pues a todos los que nos escuchan a través de este lindo canal pues de la educación religiosa escolar. Luisa Fernanda, ¿tú eres una mujer de esperanza o eres una mujer sin esperanza? ¿Cómo se dice sin esperanza? ¿Desesperanzada? ¿Cómo? Bueno, me considero sí una mujer con mucha esperanza porque pues esa expectativa de vida es un motor muy grande para todos los seres humanos, entonces me considero una mujer con bastante esperanza. Luisa Fernanda, hace unos 20 días cuando introducíamos el tema de la esperanza vivida desde el ámbito de las emociones, todos los seres humanos experimentamos la esperanza o la desesperanza. Se nos acabaron los motivos para seguir luchando y planteábamos, hay como dos ámbitos, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Como sacerdote, como cura, puedo mencionar algunos elementos, pero hoy queremos de manera especial desde esa línea de la psicología que nos definas qué es la esperanza y concretamente para Luisa Fernanda, como mujer, como esposa, como profesional, madre de familia, educadora, ¿qué es la esperanza, Luisa Fernanda? Bueno, Padre, pues desde el ámbito de salud mental, como tú lo has mencionado, sí es un estado de ánimo bastante importante en el ser humano. También es una expectativa que nos mueve mucho, pues dentro de anhelar algo, de desear. La esperanza siempre va ligada un poquito de lo que el ser humano desea que ocurra. Entonces es un estado de ánimo obviamente positivo que el ser humano va desarrollando a lo largo que sus expectativas también van creciendo. La esperanza como tal pues es transitoria, uno todo el tiempo pues no puede estar digamos en la sensación de estar esperanzado y como tú te puedes dar cuenta en lo que venimos aprendiendo con nuestros niños, los docentes, la comunidad educativa, uno no puede decir pon cara de esperanza, ¿cierto? No hay una traducción de nuestro lenguaje corporal hacia la esperanza, sino pues es más como una demostración de acciones, de planear en nuestro proyecto de vida, de hablar un poco de esos anhelos y deseos sobre algo que en el presente no tenemos, pero anhelamos obviamente que ocurra o que podamos tener. Entonces, desde lo psicológico es un estado de ánimo muy importante para el ser humano, pero no hay una emoción o una situación de demostración directa, no la hay desde lo psicológico, pero es bastante importante. Luisa Fernanda, desde ese ámbito netamente psicológico, educativo, estamos hablando en este contexto de la ERE, de la educación religiosa en el contexto escolar, ¿tú nos podrías brindar algunos parámetros para cultivar la esperanza, lo que tú cotidianamente puedes hacer, estás haciendo allí en el NUCEFA, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima? ¿Cómo podemos cultivar la esperanza entre los niños, los jóvenes, las familias? Bueno, como te contaba antes, Padre, nuestro proyecto de este año con ese cuaderno viajero de recolectar emociones, del emociodiario que te había mencionado en algún programa,
pues parte de querer que la gente se dé cuenta, nuestros estudiantes y padres e incluso nuestros docentes, pues de aspectos que como seres humanos a veces carecemos. Entonces siempre es bueno hablar en nuestro discurso hacia los estudiantes, en nuestra comunicación diaria, de aquello que anhelamos, de aquello que nos falta, mirando a nuestro alrededor, de pronto por qué suceden las cosas, una reflexión muy profunda sobre un problema convivencial, por qué se da la agresión, qué nos faltará autocontrol, entonces anhelamos ser seres emocionales, regulados, entonces es muy fácil orientar, generar la esperanza desde aquello que de pronto nos está careciendo en el momento. Entonces le preguntamos mucho a los niños cómo te gustaría ser cuando de pronto un poquito más grande, o qué crees que te faltó para resolver una situación típica del colegio, o en nuestros mismos docentes, pues son expectativas que creamos para innovar. No podemos estar, como tú decías, repitiendo máquinas, mecanizados todo el tiempo, sino generando la expectativa de cómo ser mejores, esa expectativa de esperar algo mejor, pero incluso de nosotros mismos, no tanto de un valor, un principio, sino como el ser humano como tal. Cuando se habla del tema de la esperanza, se menciona mucho, algunos enfatizan el tema del objeto, ¿no? ¿Dónde yo pongo mi esperanza? ¿Cuál es el objeto de mi esperanza? Y acabas de mencionar algo muy interesante, y es el tema de que en cuanto a seres humanos, a veces cometemos el error de colocar como objeto de la esperanza otro ser humano igual de frágil a nosotros. Y ahí terminamos desilusionándonos, terminamos frustrándonos, viendo cómo el otro no satisface las expectativas que nosotros habíamos postulado. ¿Qué nos puedes decir de frente a eso, Luisa Fernanda? Bueno, pienso que son como tesoros o deseos que a veces no sabríamos cómo utilizarlos, ¿cierto? Uno dice, me gustaría encontrar una persona, una pareja, un docente, un amigo, un compañero de clase, como con ciertas características, y uno empieza a anhelar y a desear algo que incluso no podemos ni manejar ni controlar nosotros mismos. Por eso a veces es muy bueno hacer las reflexiones como qué haríamos si tuviésemos un poder, y yo pienso que la esperanza es uno de esos poderes del ser humano que debemos enseñar desde ciclos de edades muy pequeñitos a cultivarlo, como te digo, saber qué anhelar, saber qué desear, porque muchas veces podemos decir algo muy grande como lo que no hemos logrado en nuestra humanidad. La paz mundial es algo que nunca perdemos la esperanza, ¿cierto? Pero pues decimos qué haríamos si todo estuviera en paz. ¿Dónde estaría también nuestra situación de cómo adaptarnos a un conflicto, a la necesidad? Y surge mucho en la vida escolar que a veces deseamos cosas que ni siquiera necesitamos. Necesitamos cosas de pronto materiales y no es la esencia de la relación del entorno escolar. Y lo mismo pasa en las familias, en las parejas. Hemos traducido un poco a la parte material que anhelamos y que deseamos, y nos hemos descuidado a nosotros mismos en el sentido de poder generar un deseo, pero de crecimiento personal. Entonces es un error muy común, como tú lo dices, desear cosas demasiado grandes, demasiado inalcanzables, y por eso a veces nos frustramos. La desesperanza que nombrabas al inicio surge como una emoción pues negativa. Entonces hablabas tú de la esperanza y el miedo que produce de pronto no alcanzarlo, o alcanzarlo y no saber qué hacer con esas situaciones emocionales que nos produce nuestros propios planes o deseos. La esperanza es una compañera de viaje en estos días de lluvia. Muchos tenemos la esperanza de jornadas de sol que nos den un abrigo fortísimo, sí. Y tenemos la esperanza de que después de estos mensajes de interés nos sigan acompañando. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m.
¿Qué tal amigos de Tele Santiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas, presentador de Noches de Serenata. Para que me vean, se tengan la gentileza, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche estará Noches de Serenata. Noches de Serenata, viernes 7 y 5 pm, repetición sábado 7 y 5 pm, domingo 7 y 5 pm. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Tele Santiago con la cita con los grandes compositores. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 pm, repetición jueves 4:30 pm. Estamos viviendo en Colombia unos días previos, en este contexto de la jornada electoral, previos a esa elección, y muchos tenemos la esperanza de que el país va a cambiar, de que las cosas van a mejorar, otros ya no tienen esperanza de que nada cambie. Y es interesante tocar este tema, ¿por qué? Porque está en juego la virtud de la esperanza, y estamos hablando concretamente en cuanto a emoción. Yo la menciono en cuanto a virtud porque en el ámbito religioso, concretamente quienes compartimos este camino de fe cristiano católico, decimos que la esperanza es una de las 3 virtudes teologales, pero van muy unidas de la mano. Para tener fe hay que tener esperanza, y para atrevernos a vivir la caridad tenemos que ser mujeres, hombres de mucha esperanza, porque afrontar estos tiempos es verdaderamente un reto complejo. Y si no hay esperanza, pues nos cansamos, renunciamos a obrar el bien. Y concretamente en ese campo electoral hay un dato interesante, ¿no? La esperanza, algunos dicen, mire, este país lo va a solucionar el candidato tal, el fulanito tal, el otro, el este. Y decimos, en el fondo, no. Cada uno tiene que trabajarle mucho a la emoción de la esperanza, hablando en esas categorías psicológicas, vivirla, pero desde lo real, desde lo que hay. Y creo que parte de cada uno el tema de ser hombres, mujeres que cultivan esa esperanza. Hace unos 20 días, cuando iniciamos el tema de la esperanza, hablábamos un poco del tema del miedo. Lo abordaremos al final también en cuanto a una emoción. Todos nosotros sentimos miedo, pero lo mencionábamos para decir, cuando yo soy una persona demasiado miedosa, me bloqueo. La esperanza no funciona. ¿Cuál es la relación entre el miedo y la esperanza, Luisa Fernanda? Bueno, pienso que tiene que ver mucho con lo que podemos de pronto esperar que nuestras capacidades o nuestras habilidades nos permitan hacer. Y a veces ese miedo, esas barreras, esas dificultades o deficiencias que podemos tener como seres humanos, lo que tú dices, nos dejan como en un estancamiento de decir no soy capaz de tener ideas
pues de minusvalía, de decir no lo voy a lograr, ser negativistas. Entonces la relación directa entre la esperanza y el miedo pienso que va de la mano en lo que realmente el ser humano se puede proponer. Siempre podemos ser positivos, siempre podemos ser un poco es a la expectativa de siempre ir creciendo, mejorando continuamente, pero el miedo siempre va a existir como factor para también, bueno, decir un replanteamiento, una buena planeación de lo que deseo ser y espero ser. Entonces el miedo viene ahí como la esperanza hacia lo positivo y el miedo frente a lo que podemos de pronto anhelar un poquito, superar dificultades que podemos ir trabajando con el tiempo. Entonces es una relación muy directa que sin el miedo, créeme que la esperanza sería muy superficial, porque creeríamos que lo tenemos todo y el miedo nos hace trabajar un poquito más sobre lo que queremos mejorar o hacer a futuro como seres humanos. Hablar de esperanza es hablar de algo muy bonito, pero también como Luisa Fernanda nos lo recuerda, el miedo también tiene sus situaciones positivas y es bueno cultivar el miedo sin crearle un altar, sin llegar a idolatrar las situaciones que nos producen miedo, temor de frente al futuro, también fruto de los errores que hemos cometido en la vida. Compartimos dos que son muy cercanas. Luisa, tú eres psicóloga, todos los días en tu ambiente educativo, concretamente allí donde desarrollas tu misión educativa en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, tratas de cultivar la esperanza desde tu ser psicóloga, desde el tema de acompañar a estos niños, jóvenes, a las familias, a los docentes, al rector, a quienes ofrecen los servicios más básicos en el colegio, abrir la puerta, bueno, allí son policías, según entiendo, las personas de los servicios generales, los administrativos, acompañarlos a todos. En mi vida como sacerdote, también uno de los puntos fundamentales es el tema de acompañar, y una categoría fundamental es el tema de escuchar. Cuando tú escuchas como psicóloga, haces tu terapia, acompañas a las personas, cuando como sacerdote dedico el tiempo a escuchar, tuvimos ahora el tiempo de la Cuaresma, un tiempo muy bonito, muchísima gente buscando ser escuchados para la confesión, para hablar un rato porque no encuentran con quién hablar, quieren sacar tantas cosas de la vida. Y detrás de esos diálogos que hay, detrás del escuchar a las personas, motivos de esperanza. Cuando escuchas a una persona que se reconoce pecadora, está esa esperanza de llegar a encontrar sendas de santidad, de configurar su vida con el misterio del Señor Jesús. Y seguramente en tu ser como psicóloga, Luisa Fernanda, también está el tema de la esperanza. Sí. En el escuchar diariamente a esas personas que van creciendo y también a quienes dirigen, orientan la institución, pero también a quienes acompañan cada una de las situaciones familiares, padres de familia, madres de familia. En tu institución, Luisa Fernanda, ¿cómo está el tema de la esperanza? Bueno, pienso que existe, pero debería estar un poco más presente en cada uno de nosotros desde los diferentes roles. Pienso que si todos nos empoderáramos a cultivar la esperanza desde la vocación que tengamos, sea una vocación de estudiante por conseguir y anhelar su proyecto educativo, de surgir, de pasar su año escolar, digámoslo así, desde el docente, de poder transmitir no solo un conocimiento, sino una lección de vida, abrir horizontes, permitir que sean curiosos por lo que hablabas hace un rato, la ciencia, la expectativa de querer aprender, las personas administrativas que dices, todos tendríamos desde la vocación un compromiso muy grande para siempre mantener la expectativa. Creo que existe, somos, pues de hecho pienso, muy buenos seres humanos, pero debemos como a veces rectificar, retomar un poco lo que esencialmente construiría un buen entorno escolar, que es a todo lo que le apuntamos con la educación religiosa, la educación en valores, la formación integral. Entonces, pienso que está ahí presente nuestra expectativa de esperanza. También como familia policial tenemos muchos retos, muchas situaciones que nos definen frente a la sociedad, pero creo que nos podríamos esforzar un poco más en demostrarla, en tener esas acciones y pues sobre todo desde los más pequeños cultivar esa semillita que nos permita valorar realmente qué significa desear, anhelar, planear, mejorar, para que no simplemente se convierta en un momento de debilidad, un problema, solucionarlo y decir en qué me debo preparar, sino que exista durante toda nuestra vida un estado de ánimo esperanzado y una expectativa positiva de vida. Hemos ido mencionando
algunos elementos muy propios de la esperanza en cuanto a emoción, y quiero que tú nos ayudes a profundizar un poco en ello, Luisa Fernanda. Primero, hemos dicho algo vital en el círculo de la esperanza, es el tema de la perseverancia. Estamos en una situación presente, queremos conquistar unos objetivos, pero para ello debemos cultivar mucho la perseverancia. ¿Esto es verdad o es mentira? No, es muy bueno, tú lo has dicho, yo pienso también igual que sin la constancia, sin esforzarnos, sin realmente ser consecuentes con nuestro objetivo, no podríamos hablar de una esperanza que llegue, digamos, por arte de magia, me gusta decirlo así, no va a llegar de la noche a la mañana, debe ser un trabajo constante. Por eso te decía, desde niños a grandes, papás, docentes, administrativos, en un entorno escolar la esperanza debe estar ahí, presente cada día en ser mejores, en tener una expectativa de cambio, de anhelos positivos y no de pronto de sentirnos, como tú decías al inicio, desesperanzados, devastados. Entonces, al ser constantes, creo que lograríamos nuestro objetivo de mantener esa chispita de la esperanza ahí viva y motivante, que es lo más importante, debemos tenerle ese objetivo. Y en ámbito educativo y familiar los ejemplos los tenemos todos los días. Muchas veces les he compartido el ejemplo sencillo de estas parejas jóvenes que en el contexto de la vida parroquial se acercan llenos de gozo a comentar: Padre, hace un año estábamos pagando arriendo, duramos muchos años pagando arriendo, teníamos la esperanza de tener una casita, queremos invitarlo que nos regale agua bendita, la bendición para el apartamento, para la casita. Estamos pagando el crédito, estamos tratando de trabajar, de salir de... Pero ya conquistamos ese primer logro, ¿no? Que era tener un techo propio, hace falta mucho, y se va creciendo de a poquito, tema de la perseverancia, paso a paso. Estos días en la pastoral educativa hemos ido involucrando un poco el tema de la pastoral del deporte. Concretamente hablamos con el presidente de la Liga de Patinaje de Boyacá, con Luis Orlando Ayala, y él nos planteaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegan estos niños a ser campeones en cualquier disciplina deportiva? Con perseverancia, teniendo la esperanza de que van a lograr tienen que fortalecer el cuerpo, pero ¿qué hay detrás de eso? Una esperanza grandísima en que se puede mejorar. Entonces, como binomio ese tema de perseverancia y esperanza. Hay otro tema que es muy bonito, Luisa Fernanda, y eres experta en esa situación. Ayúdanos a entender un poco la relación que hay entre los errores, los fracasos de la vida y la esperanza. Bueno, pienso que el fracasar es, como te decía, igual que el miedo, muy necesario, porque si fuésemos perfectos todo lo tendríamos planeado y meticulosamente tan organizado que no hablaríamos de una frustración, de una pérdida, de una superación. Entonces, pienso que esas situaciones son necesarias como paso fundamental para rectificar y reconocer de qué estoy hecho yo, qué valores, qué características, qué habilidades tenemos. Entonces los errores siempre van a ser una lección. Lo que pasa es que uno a veces dice una lección de vida, pero uno lo debe entender en la lección del momento, ¿cierto? Muchas veces decimos, no me acuerdo de esas lecciones de vida que aprendí de niño, hay unas muy significativas, sí, pero pienso que darle un valor al presente sería muy importante para que esa lección de una pérdida, un error, nos sirva realmente para rectificar. Y me gusta hablar de las R's en educación educativa religiosa, es porque uno rectifica, pero reencausa un objetivo, ¿cierto? Uno también hace como esa escalera de decir, mirar hacia atrás y poder decir, lo superé o realmente sigo en el error, pero me puede volver a pasar. Entonces esa planeación, la rectificación, la reestructuración de nuestros pensamientos hacen que esos errores tengan un significado de aprendizaje como tal para el ser humano. Entonces sí hay una relación muy directa en que la esperanza siempre está presente, como te decía, a la mejora, a una expectativa positiva del ser humano, pero si uno no ve el error sino como algo que sucedió o debía suceder, pues no se plantea, no formula una estrategia que realmente le lleve al éxito, porque la esperanza es necesaria, pero no puede ser de pronto algo que no vaya a ser posible, ¿ves? Y con el trabajo, la constancia, entonces esos vínculos que tú has nombrado son necesarios unos tras otros para poder encadenar realmente la expectativa de esperanza. Estamos en
la R, la educación religiosa escolar. Ya Luisa Fernanda nos ha hablado de las R's de la esperanza, el reorientar, el rectificar, pero también el reflexionar, el tomar conciencia de nuestra situación, el hacer memoria. Todos nosotros cometemos errores, todos en la vida nos equivocamos, tenemos derecho a cometer errores, pero también tenemos la esperanza de que cuando reflexionamos podemos mejorar, reorientar la existencia por mejores sendas, sendas que nos conduzcan por senderos de felicidad. Luisa Fernanda, queremos enviar el día de hoy el saludo a nuestras compañeras, nuestras amigas de la ERE. Queremos enviar el saludo a Nubia, a Fabiola, a Silvia, a Glorita, a Rosalba, a todos este proyecto de educación religiosa escolar. Y como fruto de la Pascua queremos reorientar una jornada de reflexión, concretamente desde los derroteros de la ERE, dado el impulso, el nuevo impulso que nos ha dado el Papa Francisco, este reto que nos ha planteado de la sinodalidad, comunión, participación, misión, también desde lo que profesionalmente hacemos todos los días. Y pues desde ya te queremos dejar la invitación, Luisa Fernanda, que fruto de esa experiencia, de ese acompañar familias, docentes, directivos, personal de servicios en tu institución educativa, eso lo hagamos extensivo a todas las instituciones de la arquidiócesis. Ya les estaremos informando cuándo vamos a plantear la fecha para hacer esa jornada pedagógica, pequeño retiro espiritual, una jornada de reflexión, para abordar un poco todos estos temas, la esperanza, la felicidad, desde lo cotidiano de nuestro quehacer pedagógico. Hoy pues quiero culminar este espacio agradeciéndote, Luisa Fernanda, pidiendo al buen Dios para que nos dé motivos de esperanza, para seguir luchando por tantas situaciones bonitas que hay en la vida. Y quisiera pedirte el favor, si nos regalas una Ave María para concluir este momento, Luisa Fernanda. Claro que sí, Padre. Muchas gracias por esa invitación. Entonces, con toda la devoción y fervor, frente a esa esperanza que nos da también la protección de la Virgen María, rezaremos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la esperanza hemos sido salvados. Es nuestra certeza, como hombres, mujeres de fe, que el buen Dios nos acompañe siempre, nuestra hermosa Madre, la toda hermosa, la toda pura, la toda santa, María Santísima, interceda por todos nosotros, haga de nosotros hombres, mujeres de esperanza. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.